Mientras tanto, quiero tratar de ir entrando en esa introducción. Y es que hubo en una oportunidad un suceso que me llamó la atención. Y al verlo, empecé a hacer un análisis, empecé a hacer un estudio de algunas cosas que había vivido en el pasado. Y cuando me puse a pensar en ello y analizarlo, se me ocurrió un tema. Se me ocurrió un tema. ¿Me siguen? ¿Están aquí? Necesito que estén conectados porque si no, corremos problemas. En el sentido de que nos vamos a ir igual a como llegamos. Y la idea no es esa. Tenemos que irnos mucho mejor. Amén. Hacia donde iba era que vi un tema ahí que me llamó la atención y empecé a indagar un poquito más. Y el tema al respecto era la distorsión de la realidad. ¿Escucharon? Entonces me puse a leer todo el párrafo contextualmente y me di cuenta de que todo ser humano en la tierra sufre y padece de una distorsión de la realidad. Y basado en eso, pues el Señor me da un título a la hora que empiezo a desglosar el tema. Y el título que tengo para poder compartir con ustedes es Mi realidad. Dígalo conmigo, mi realidad es el reino. Así con las manos hacia arriba, señalando que es el reino de los cielos. Esa es mi realidad. Y es que dentro de lo que recuerdo al respecto del tema de la distorsión de la realidad, hay situaciones en la vida que son y han llegado a ser vergonzosas para unas personas. Sin embargo, todos han sufrido en un momento de la distorsión de la realidad. Y es que traten de entenderme, por favor, porque voy a avanzar al respecto. Y es que uno de los párrafos decía de la siguiente manera: todos construimos de forma consciente o inconsciente, oigan eso, todos, o sea, aquí no se escapa nadie, unos cuantos sí y unos cuantos no, no, es que todos, dice, construimos de forma consciente, o sea, yo estoy ahí, yo soy el que estoy pensando, yo estoy en lo que estoy formando, construyendo e ideando conscientemente. Y otras es en las que simplemente ¡pum!, actúo como en un automático, a crearme o a formarme algunas interpretaciones de algunos sucesos, ya sea porque las observamos o ya sea tan solamente porque somos partícipes de. ¿Me siguieron? O sea, hay personas que en sus vidas tienen una imaginación muy amplia. De hecho, que si la imaginación no se desarrollara, no tendríamos un Walt Disney creando películas o un DC. ¿Me siguen? Porque a quién se le ocurre hacer las cosas que hacen ahora. Hace unos 30 y cuantos años atrás teníamos a un Superman que hacía el papel de que volaba y de viaje se veía todo falso eso, ¿verdad que sí? Pero conforme va pasando el tiempo, ahora vemos a un Superman volando y decimos, qué bárbaro, cómo vuela ese hombre, ¿verdad? O a un Flash corriendo, a personas pasando entre tiempos y espacios, llegando hacia diferentes planetas.
¿Aló? Es un poco para que ustedes entiendan hasta dónde llega la imaginación del hombre, o el poder que tiene el hombre para imaginar y a la vez llegar a crear. Pero la distorsión de la realidad es un poco... Gloria al Señor. La cuestión es importante, oigan esto, porque nuestro comportamiento, ¿escucharon? Es importante porque nuestro comportamiento depende de la idea que nos formamos de las situaciones que vivimos o de las que observamos. ¿Me di a entender? Sí, es cierto, hermano Oscar. Nuestra vida cambia de acuerdo a lo que percibimos, lo que captamos, lo que vemos, lo que está delante de nosotros. ¿Qué sucede en nuestras vidas cuando se nos mueve la tierra? Yo sufrí el terremoto de Limón en el año 91. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuántos lo vivieron? Cuando yo era un niño, bueno, en esa etapa de vida tenía 9 años, pero antes de que se diera el terremoto, Ángel, yo escuchaba a la gente decir que habían sucedido terremotos en otros lugares, y yo me preguntaba, ¿y qué es un terremoto? Y entonces le pregunté a una persona por ahí, es que un terremoto es cuando la tierra se mueve. Y le digo yo, ¿y cómo se sentirá eso? ¿Y qué creen lo que pasó? Se vino el terremoto en el 91. Y si yo les cuento lo que yo padecí en ese momento, mis amados hermanos, al respecto de, con el tiempo, ustedes saben que estaban las secuelas, ¿verdad? Las secuelas del terremoto. Uno como niño en esa etapa de vida, ya esas secuelas, uno se imaginaba, si está temblando, se viene el grande, ¿verdad? Se viene ese menión fuerte. Y uno está con esa nervia. Hoy por hoy, ha sucedido que aún por las noches, yo he sentido la cama donde se mueve. Y yo me quedo esperando. Y le digo al Señor, Señor, hágase tu voluntad. Pero gracias al Señor, no ha pasado mucho. Pero lo que quiero decirles al respecto es que ya nuestra mente, de un modo o de otro, se crea una idea por causa de un suceso pasado. La distorsión de la realidad sigue en aumento y hay personas que se han visto gravemente afectados por esa distorsión de la realidad. Y esta distorsión de la realidad nos perjudica hasta el punto de que muchas veces distorsionamos y alteramos la justicia divina. Quiero darles algunos otros ejemplos al respecto de lo que es una distorsión de la realidad. Ejemplo, tenemos a una persona X en un lugar de trabajo y lo despiden. Lo quitan de su lugar de trabajo, lo despiden, lo despachan. Adiós, bye, muchas gracias por su participación. Lo que él no sabe es que de forma interna el lugar o la empresa está yendo a la bancarrota. ¿Me siguen? Y por esa razón están reduciendo el personal. Pero esta persona que fue despedida, su teoría e idea del despido es porque es una persona ineficiente. ¿Aló? ¿Me están siguiendo? Él no conoce la realidad de las cosas. No conoce la situación a profundidad de la empresa. Pero al tener una distorsión mental de las cosas, él piensa que fue despedido. Lo voy a decir desde este punto de vista o expresión. Él piensa que fue despedido porque no sirve para nada.
La pregunta es: ¿y quién le dijo a él que él no sirve para nada? ¿De a dónde viene con esa idea? Está otro ejemplo que les puedo dar. El de una pareja, por favor síganme, para que capten y entiendan. El de una pareja, ya sea un hombre o una mujer, Sandra, fiel, íntegro, recto, del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Pero su cónyuge tiene una idea interna en que él o ella le son infieles. Tenemos dos ejemplos. Uno, movido por una situación externa, pero está la otra, la que es movido por una situación interna, aunque uno y el otro obviamente tiene una idea preconcebida e ideada por situaciones X de la vida. ¿Alguien me está siguiendo? La cuestión es que, como les dije, hay consecuencias por tener esa mentalidad torcida y perversa. Porque cuando una persona está dañada, por ejemplo, basándome en el segundo ejemplo, hay hombres que sufren y padecen por una mujer que no entiende que él es un hombre de casa, que va y viene a su lugar de trabajo y regresa a la casa, y que si por A o por B llega 5, 10 o 15 minutos más tarde, muchas veces puede ser porque se le generó una presa en el camino. ¿Aló? ¿Ahí me está siguiendo? Pero como él o ella, dada la situación que sea, tiene la mente torcida y perversa y dañada, entonces piensa mal de su cónyuge. ¿Aló? ¿Cómo la ven? Hay personas tan dañadas en ese punto, que su cónyuge, su compañero, su compañera no puede tranquilamente tener un celular porque él o ella piensa lo peor de su compañero. Una distorsión de la realidad. ¿Aló? Y se pueden dar muchos ejemplos. Yo quisiera que usted empiece a navegar e imaginar algunas situaciones de vida en las que muy probablemente usted se haya visto afectado. Su relación de pareja. Hay situaciones aún con los hijos muy semejantes. Hay hijos que reclaman la exhortación y la corrección de sus padres, Sandrita, muchas veces porque papá y mamá se abrió más a oír el comentario de su vecino. ¿Aló? Y no le dio nunca la oportunidad a su hijo o a su hija de comentarle lo sucedido. Y se peca en eso. Se dañan a las personas en eso. No sé si yo les he contado, en alguna oportunidad me tocó tratar a un joven, tratándole sanidad interior, Ángel, a los dos, a padre y junior, donde por media hora intenté sacarle a ese joven cuál era su situación, y él no hablaba. Y yo traté con cucharitas sacarle palabras a ese joven y no hablaba. Hasta que el Espíritu de Dios me dice: pídele perdón. ¿Y yo qué he hecho? No, pídele perdón en nombre de sus padres. Porque cuando él era un niño, su padre y su madre lo juzgaban y lo atacaban por el comentario, el criterio, la visión o la proyección que hayan tenido sus antiguos vecinos. Y cuando él quería, pero mamá, pero papá, ellos le respondían y le decían: usted cállese porque usted no tiene nada que decir. Entonces yo estoy ministrando al joven y le digo que me cuente, pero en su interior él tiene una distorsión de la realidad. ¿Aló?
donde si él iba a decir A, él se imaginaba que yo le iba a decir Z. ¿Aló? ¿Se dan cuenta que ese tipo de cosas pueden dañar la visión o la perspectiva de la gente y distorsiona su mundo alrededor? ¿Están conmigo? Quiero avanzar con esto. Me generé una pregunta. Y la pregunta es: ¿cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es nuestra realidad? Porque algunos podrían responderme y decirme: bueno, mi realidad es que yo soy hombre. Esa es mi realidad. Otros pueden tener una mentalidad diferente. ¿Aló? ¿Se dan cuenta? Vuelvo, pregunto: ¿cuál es nuestra realidad? Y si se acuerdan, el título era: mi realidad es el reino. Y hay contextos en que la palabra me enseña y me dice que en Él, si es Dios el dueño de todo esto, en el reino de los cielos no hay ninguna sombra de variación. No hay tiniebla ni mancha alguna. Ahí todo es luz, es claridad. ¿Aló? ¿Me sigue? Entonces, ¿por qué mi idea hoy e inspiración por el Espíritu es: mi realidad es el reino? Y es que quiero compartir algunas cosas con ustedes, tomando algunos contextos de las Escrituras. El hombre, el ser humano, fue creado para vivir en lo natural, ¿cierto? Pero con la capacidad de accesar a lo espiritual. Sígame, por favor. El hombre fue creado para vivir en lo natural, pero con la capacidad de accesar a lo espiritual. O se puede decir que el hombre es un ser espiritual con un cuerpo, llámese avatar, para poder estar en un mundo natural. Pero la realidad de nuestra existencia no es el cuerpo que poseemos. Esto solamente es un avatar. Usted y yo tenemos y poseemos un espíritu. Y aún en el libro de Ezequiel, al respecto de la renovación del hombre, dice la Escritura en un contexto que Él nos dará un espíritu nuevo dentro de nosotros. ¿Me están siguiendo? Pero yo quiero avanzar en esto al respecto y quiero mostrarle el por qué yo pienso o entiendo por el Espíritu que el jardín del Edén es el antesala al trono de Dios. Sí, el jardín del Edén es tan solo el antesala para accesar al trono de Dios. En el Edén, usted ve, puede analizar, pensar y darle lugar al Espíritu para poder ver lo que yo estoy viendo. Aunque tengo también contextos históricos, espirituales, para poder hablarles al respecto. En el jardín del Edén, de hecho, un contexto en el que cuento, o leo, perdón, pero les cuento a ustedes, es que se dice que cuando estas cosas fueron creadas, Adán, en ese lugar, Dios se relacionaba, frente a frente con Adán. Hay un contexto en un libro que en algún momento se los puedo compartir, donde dice precisamente lo que les estoy diciendo. El Edén está al frente del trono de Dios. Entonces yo entiendo ahí que el Edén es el antesala para accesar a la presencia del Dios vivo.
Y en ese lugar el hombre es establecido con un avatar, con un cuerpo, para poder habitar en un mundo natural, pero su realidad es espiritual. ¿Por qué? Porque en ese contexto el hombre estaba pleno, el hombre estaba completo, el hombre no tenía falta de ningún bien. El hombre era puro, era santo, era agradable y era perfecto. No había malicia. No había codicia, no había perversión. ¿Alguien me está siguiendo? Pero ustedes conocen la historia, ¿verdad? ¿Qué sucedió cuando éste cede al tomar de un fruto que le había sido prohibido? Antes de todo esto, María José, vean qué tan puro era el hombre, que tenemos ese contexto que cuando en el libro, de Génesis, tal vez lo pueda ir ahí rápidamente, en el Génesis capítulo 2, en el verso 23, era tanta la pureza, la claridad de las cosas que el hombre tenía, que en ese versículo el hombre al respecto de su mujer se expresa y dice: tú eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Aló? Si saben esa historia, ¿verdad? Cuando el hombre es en un momento dormido, entra en un reposo y de su costado dice que el Eterno toma una de sus costillas y de ahí forma una mujer. Y cuando él abre los ojos y la ve tan hermosa, tan bella, tan atractiva, tan resplandeciente, que su concepto y su realidad en ese momento dice: tú eres huesos de mis huesos y carne de mi carne. ¿Me están siguiendo? ¿Ustedes saben lo que quiso decir Adán en ese contexto? Escuchen y presten atención, porque Adán habla de algo que está al frente de él, y él se refiere en ese contexto al decirle a la mujer: tú eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. Él dice al respecto: de mi esencia eres tú, tú eres de mi sustancia, y en otras palabras, tú eres yo. ¿Aló? La palabra aplicada ahí en el hebreo es etzem, perdón. Y eso fue lo que quiso decir. La miró y tuvo un buen criterio. Le pareció buena, le pareció agradable, le pareció perfecta. Y entonces por eso le dice: tú eres de mi misma esencia, tú eres tan pura como soy yo. ¿Aló? Tú eres tan noble como soy yo, le estaba diciendo. En ti no hay ningún defecto, así como yo he sido creado para ser una persona buena, así has sido creada tú de mí. De lo que yo soy, tú eres y serás el reflejo de mi carácter y de mi personalidad. ¿Aló? ¿Alguien está entendiendo? Mas sin embargo, cuando el hombre come del fruto que le había sido prohibido, mi amado hermano, ¿qué fue lo que dijo al respecto de la mujer? Génesis capítulo 3, verso 16. Señor, la mujer que me diste. ¿Aló? ¿Alguien me está siguiendo? Cambió su perspectiva, cambió su visión. ¿Se le distorsionaron las cosas, sí o no? ¿Por qué están tan serios y tan callados, mis amados hermanos? ¿Aló? ¿Habrá alguna mujer que piense así de su marido? No me conteste, por favor. ¿Habrá sido un hombre que piense así de su mujer? Tampoco me conteste. Antes de llegar a concebir el matrimonio, para muchos, ¿verdad que sí? Habrá una mujer que diga: ay, yo tengo mi Adán. Pero después de unos años dice: yo creo que me casé con el mero diablo, dirá alguno. Bendito sea el nombre del Señor. Tener una perspectiva diferente de vuestro cónyuge, de vuestro compañero o de vuestra compañera. Mi amado hermano, mi amada hermana, a mí se me es necesario decirle a usted una verdad.
Tenga cuidado de la forma en la que usted está pensando de sí mismo. ¿Aló? ¿Alguien me entendió? No sé si me di a entender bien claro. Tenga cuidado al respecto de la persona que duerme con usted a su lado, su esposo, su esposa. Porque así como usted piense de él o de ella, así es usted. ¿Aló? Cuando un hombre tiene una mentalidad perversa, torcida al respecto de su mujer, ¿sabe qué? Es como un dicho que dice por ahí: el que las usa, ay, 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 santo Dios. La mujer puede pensar que el hombre es un morboso, pero antes de que su esposo sea un morboso, la primera morbosa es usted. Ay, santo. Que no me estorbe nadie en la puerta, Oscar, porque si tengo que salir corriendo, salgo corriendo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Aló? ¿Alguien me está siguiendo? ¿Me estoy dando a entender? Hay que tener cuidado con lo que estamos viendo. Yo les pregunto, ¿en qué lugar estamos parados? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Cuál es mi posición hoy? ¿Qué es lo que yo creo que soy hoy? Porque si estamos aquí es porque en algún momento dimos un paso de fe, creyendo que Dios está en los cielos, y lo decidimos llamar a nuestro corazón. Y desde ahí lo hemos hecho amo y Señor de nuestras vidas, ¿sí o no? ¿Ah? Pero usted cree, yo le pregunto, para que usted se la haga internamente, ¿usted cree que a Dios le agrada la forma en la que usted piensa? ¿Aló? ¿Usted cree que a Dios le agrada el pensamiento, la idea, el criterio que usted tenga de su esposo? Puede ser que alguno me diga: pastor, pero es que esa es la realidad de las cosas. Mi amado hermano y mi amada hermana, no me malentienda, puede que sea, pero en realidad yo decido creer que Dios hará un cambio en mi casa. Yo decido creer que Dios hará un cambio en mis hijos. Yo decido creer que Dios hará un cambio en mi cónyuge. ¿Alguien me está siguiendo? Y para muestra, un botón. Yo tengo testimonio para darles al respecto. Y yo sé que mi esposa puede también darles testimonio al respecto. Y si ella y yo estamos delante de vosotros como dos personas hermosas, yo más que ella, sí, me disculpo. Si ustedes ven una belleza resplandeciente en la vida de mi esposa, es porque así soy yo. ¿Aló? Ella es imagen del hombre, ¿no lo dice la palabra? ¿Verdad que sí? Entonces, ya están entendiendo mucho mejor, ¿verdad que sí? Aleluya. Una de las cosas al respecto que vi también de este punto es que esa palabra, etzem, sí, en hebreo, es que tiene una raíz en la palabra etz. Y la palabra etz es la palabra que se aplica para referirse a un árbol. Por lo tanto, entiendo que la mujer es fruto del hombre. Por eso es que se entiende que la palabra etzem, en ese respecto de hueso de mis huesos, por eso se debe de entender que ella es de nuestra misma esencia, que ella es de nuestro mismo carácter. Pero cuando cambiamos la visión al respecto, es porque muy generalmente en algo ya hemos caído. ¿Aló? En algo ya hemos caído. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero avanzar con esto. Aleluya. Hay personas en las Escrituras que quiero ponerlas como ejemplo para enseñarles a ustedes una verdad, mis amados hermanos, y ejemplos bíblicos para hablarles de esa verdad. Puedo ponerles a un Abraham, por ejemplo. Abraham, en el capítulo 14 y 15, hay un suceso por ahí de conquista en el capítulo 14, pero en el capítulo 15 del libro de Génesis, si gusta, me acompaña allá rápidamente.
Bendito sea el nombre del Señor. Génesis capítulo 15. Voy a leer del verso 1. ¿Me acompañan? ¿Lo tienen? Dice así: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo. Nótese que fue una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y él respondió: Señor Jehová, ¿qué me darás si siendo así que ando sin hijo? Oiga, le está poniendo un reclamo o una queja. Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Oigan eso, lo que él está diciendo es: no tengo hijo, no tengo prole. ¿Será que es ese servidor el que me va a heredar? ¿Es el que se va a llevar mis posesiones? Verso 3. Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en casa. ¿Se dan cuenta? Verso 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. No tenía hijos, era ya un hombre avanzado de edad, y su mujer ya en buena teoría le era imposible tener hijos. Pero en el verso 5 yo quiero llevarlo ahí porque hay algo que quiero enseñarle también. Y dice: y le llevó fuera. ¿Quién lo llevó? El Señor. Recuerde que era una visión. Marque su raya y recalque: era una visión. Entonces el Señor le lleva afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puede contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Verso 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En la enseñanza sacerdotal, en ese contexto, mis amados hermanos, de esa visión, Abraham le pone al Señor un reclamo y le dice: no tengo prole, ¿quién me va a heredar? Tú me has dado una promesa, pero yo, ¿de a dónde? ¿Me están siguiendo? ¿Y saben por qué Abraham le habla así al Señor? ¿Quieren entender por qué motivo, por qué razón y por qué circunstancia? Y es la siguiente: ciertamente Abraham era un hombre de Dios. Como podrá haber entre nosotros a hombres y mujeres que hayan decidido guardarse y consagrarse para Dios. Pero aún en eso, hermano Oscar, todavía tenemos algunas luchas y situaciones de vida en las que la duda, la incredulidad, el temor, el miedo nos alcanza y nos afecta. Aunque hemos escuchado las promesas que Dios ha tenido para todos y cada uno de nosotros, amén. Bueno, resulta que en esa visión, aun cuando Abraham le responde así, dice en verso 5, y dice: y lo llevó afuera. Según los rabinos, en ese contexto, esa visión fue tal que dice que el Eterno sacó a Abraham por encima de las estrellas. Porque cuando Abraham le dice al Señor eso, Abraham tenía un problema que le atacaba mentalmente. Síganme, por favor. Habiendo crecido en un lugar de idolatría y de ocultismo y un sinfín de cosas más donde Dios no está involucrado, había una carta astral que le decía que él nunca podría llegar a ser padre. ¿Aló? Entonces Abraham tiene esa lucha. Hay un Dios que cree que está en los cielos y un Dios que se le había revelado en algunas otras ocasiones. No sé si les he contado algunos que otros testimonios, pero no es el caso, sigo avanzando. Entonces por eso Abraham le habla en ese contexto. Y entonces el Eterno lo toma, lo saca de la tienda y no le dice: mira las estrellas de abajo hacia arriba, ven hacia acá, a donde estoy yo, porque vengo a romper la estructura, vengo a romper la mentira, vengo a romper la falsedad. Lo que los hombres
hombres digan, lo que lo oculto diga, lo que Satanás diga, no es lo que yo he determinado para ti. Tengo algo establecido, tengo algo determinado para ti. Mira las estrellas desde mi posición, le dice el Señor. ¿Alguien me está siguiendo? En otras palabras, lo que Dios le está diciendo a Abraham: esa no es tu realidad. Esta es tan solo una distorsión de las cosas. Si yo te llamé con propósito, lo que yo he dicho, yo lo voy a cumplir. Y te voy a llevar a una dimensión mayor de gloria. Y serás padre de muchas naciones. Aleluya. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Cuál fue entonces la realidad de Abraham? Yo podría pensar y decir, como lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, qué barbiada le pegaron a ese hombre. Es que si le creemos a Dios, mi amado hermano y mi amada hermana, le creemos a Dios. Ahora, si usted viene y me dice: pastor, es que yo le creo a Dios, ahora yo le pregunto: ¿y cuál es su Dios? Porque si su Dios se encuentra limitado en cuanto a lo que usted ha creído, mi amado hermano, mi amada hermana, déjeme decirle que usted necesita encontrar el camino. Porque hay personas, mi amada hermana Tere, María José, que en situaciones económicas, Steven, mis amados hermanos, ustedes que me ven, en situaciones económicas, Dinosca, es que yo necesito tener algo, algunos menuditos por lo menos en la bolsa del pantalón para sentirme tranquilo. Si no tengo, estoy fregado. Entonces yo le pregunto, en realidad, ¿a cuál Dios usted le cree? Porque aunque yo no pueda ver, yo sé que Él es el amo y Señor de todas las cosas. Dios no llega tarde. Él sabe cuál es el momento exacto y preciso para glorificar su santo nombre. ¿Alguien me está siguiendo? Mi amado hermano, yo no sé a cuántos el Señor está pretendiendo quebrantar la estructura, pero de aquí usted se tiene que ir pensando diferente. Aló, aló. Abraham y su hijo Isaac iban al monte a presentar sacrificio, pero Jehová le había dicho: dame tu hijo. Habían establecido ya el lugar del sacrificio, estaba la madera. El muchacho le pregunta: ¿verdad, padre? Y ahí, aquí tenemos todo. ¿Y a dónde está el sacrificio? ¿Y cuál fue la respuesta de ese hombre? ¿Alguien me puede decir cuál fue la respuesta de ese hombre? Jehová se ha proveído. Oiga, mi amado hermano, ¿por qué ese hombre le responde así a su hijo? ¿Cuánto tiempo había pasado de que Dios ya le había dicho? ¿Alguien me está siguiendo? Hace un tiempo atrás Dios lo había formado, Dios lo había educado, Dios le había quebrantado estructura, Dios le había quitado escamas de sus ojos, Dios le había limpiado su visión, Dios le había cambiado la expectativa de las cosas, Dios le había cambiado su realidad. Y cuando llega ese momento, aún en ese momento del sacrificio, levantando su mano para poder traspasar al niño, en ese preciso momento oye una voz del cielo y le dice: detente, no lo hagas. Bendito sea el nombre del Señor. Mi amado hermano, es que Dios no llega tarde. Podemos llegar tarde usted y yo, pero Dios no. ¿Saben por qué Dios no llega tarde? Porque Dios no tiene ni tiempo ni espacio. Eres la eternidad. ¿Alguien me está siguiendo? Él está en el aquí y en el ahora. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Si algo nos falta en la vida, mis amados hermanos, yo le voy a decir una verdad que yo lo creo así. Si algo nos falta en la vida y no lo poseemos o no lo tenemos, es porque verdaderamente la verdad de las cosas no se nos ha sido revelada. Porque el Señor mismo dijo: y conoceréis la verdad y esa verdad os hará libre. Lo que quiso decir en ese contexto es: cuando tú conozcas la realidad de todas las cosas, entonces tú aprenderás a vivir en la dimensión de gloria en la que yo estoy. No necesito nada de los hombres, porque todo me ha sido dado del Padre. ¿Alguien me está siguiendo?
Y es que todos aquellos que han tenido la oportunidad de ser padres y madres se han dado cuenta que los niños lo único que saben hacer es pedir. ¿Verdad que sí? Pide, mamá, tengo hambre. Y dependiendo de la estatura del niño, dicen, mamá, popón. ¿Quién era el que decía, mamá, Jacqueline? Jacqueline le decía, mamá, y cuando ella decía, ya nosotros sabíamos que era el chupón. ¿Alguien me sigue? Y cuando ella lo hacía, o en ese lenguaje hablaba, nosotros como padres teníamos que movernos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Alguien me está siguiendo? Si usted le pide a Dios como hijo, ¿aló? ¿Alguien me sigue? Si usted le pide a Dios como hijo, ¿qué creen ustedes que va a hacer Dios? Dios va a obrar como padre. ¿Aló? Bendito sea el nombre del Señor. Pero si nuestra mentalidad es torcida y perversa, y venimos y le decimos al Señor, ¿y hay qué? Toda la vida. ¿No se supone que tú estás sentado en el trono y yo aquí muerto de hambre? Porque así hay gente que le habla a Dios. ¿Ah? Yo he tenido a personas delante de mí que me han dicho, ¿sabe qué? Por Dios se destruyó mi matrimonio. Ay, digo yo, ¿qué tiene que ver Dios ahí en ese asunto? Yo lo he visto y yo lo he oído. Puede alguno que pensar y decir, por Dios se condenó la gente allá en el diluvio. ¿Aló? No nos equivoquemos, porque la misericordia de Dios les habló por más de 120 años y la gente no quiso oír, sino siguió haciendo lo que se les dio la requete regalada gana. Algo como pasa hoy por hoy. Porque Dios les habla de sus situaciones de vida y de cambio, y la gente dice, no. Y a mí me molesta y me incomoda escuchar a una persona incluso jactarse, abrir su boca y decir, así me hizo Dios y así me quedo. Y yo pienso y digo, siga durmiendo de ese lado. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Están conmigo? En el libro de Números, en el capítulo 13, capítulo 13 y el 14, se nos narra la historia de que Moisés establece a 12 hombres para enviarlos a reconocer la tierra. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Y ellos van, los 12 regresan después de 40 días. ¿Aló? ¿Están conmigo? Después de 40 días regresan. ¿Y cuál fue el testimonio de 10 de ellos? Nombres. Solo a Dios se le ocurre venir y traernos a nosotros a esta tierra. ¿No ve que está llena de gigantes y nosotros delante de ellos somos como langostas? En otras palabras, lo que ellos estaban diciendo, si a ellos se les da la gana de aplastarnos, nos aplastan y quedamos como cucarachas. ¿Aló? Pero hubieron tan solo 2 testigos de 12 que decidieron aferrarse a creer y a vivir de forma continua. Bendito sea el nombre del Señor. Creyeron al Dios que se había glorificado aún en medio de la tierra de su cautividad y que venía mostrando su poderío y su majestad en el desierto. Mis amados hermanos, ¿alguien me sigue? Esos 2 decidieron, bueno, si así de grande es nuestro Dios. Y entonces Caleb en el verso 30 le dice, más podemos nosotros que ellos. Caleb no vio gigantes. ¿Aló?
Caleb no vio gigantes. Caleb no vio un ejército. Caleb decidió ver a aquel que estaba sentado en su trono, que durante el día les había puesto una columna de nube y durante la noche les había puesto una columna de fuego. En otras palabras, durante el día les puso aire acondicionado y durante la noche les puso calefacción. ¿Aló? Si le va a dar un aplauso, de eso lo fuerte. Ese es su Dios. Ese es su Dios. Y no solamente eso, mi amado hermano, cambiemos la mentalidad y dejemos de llamarle Dios para que le llamemos Padre. ¿Alguien me sigue? Porque esa es su realidad. Si usted abrió su corazón para que Él sea el Señor de su vida, mis amados hermanos, hay un contexto que me dice que a los que lo recibieron les dio la potestad, la jactancia de abrir su boca, enorgullecerse y decir: mi Dios está sentado en el cielo y no hay quien pueda destronarlo ni sacarlo de ese lugar. Él es mi Padre y Él es mi Señor. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. ¿Alguien está conmigo? Otra experiencia de vida en las Escrituras es en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6. Aquí tenemos a un hombre que acompaña al siervo y profeta de Jehová durante un tiempo. Obviamente él tiene una lucha continua y en ese momento él está viendo para él, en la dimensión que él se encuentra, él tiene una observación y un criterio de las cosas. Les dije que era Segunda de Reyes, ¿verdad? Capítulo 6, verso 15. Quiero leerlo desde ahí. La situación es que los asirios estaban rodeando la ciudad y en ese momento llega todo este ejército al lado del campamento o acechando el lugar de donde estaba el profeta de Dios, Eliseo. ¿Lo tienen todos? Ok, síganme la lectura, por favor. Dice: y se levantó de mañana, dice, y salió el que servía al varón de Dios, o sea, su servidor, el servidor del profeta, y le dice, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Oigan ustedes. Y entonces su criado le dijo, ¿a quién? Al profeta: ¡ah! Señor mío, ¿qué haremos? ¿Aló? ¿Qué haremos? O sea, este hombre, yo me imagino que él estaba en la tienda juntamente con Eliseo. No sé qué sucedió porque no escucharon bulla. Estaban bien dormidos, sobre todo porque era recién levantándose en la pura mañana. Imagínense cómo quedó ese muchacho. Y está saliendo de la tienda con los ojos cerrados, recibiendo los rayos del sol, y cuando abre sus ojos ve a ese gran ejército montados a carro y a caballo. Eliseo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y entonces yo me imagino que Eliseo: muchacho, ¿a qué fantasma vio usted? Síganme, verso 16. El profeta le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros, aló, que los que están con ellos.
Yo me imagino que su siervo sale, ¿verdad? Cuando sale Eliseo, yo me imagino que él venía a sus espaldas, ¿verdad? Y se asoma, hermana Paula, se asoma. Y entonces Eliseo le dice: no tengas miedo. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y ese muchacho, yo me imagino, un poco de agua para lavarme la vista. Y él sigue viendo un ejército delante de ellos, montados a carro y a caballo. El muchacho no está viendo nada. ¿Aló? Pero escucha que el siervo de Jehová le dice: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces en el verso 17 dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que él vea, ¿verdad? Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Bendito sea el nombre del Señor. Dele fuerte el aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi amado hermano, si Él está con vosotros, ¿quién contra vosotros será? Dígale a la persona que está a la par suya, dígale: si Él está contigo, ¿quién contra ti? Bendito sea el nombre del Señor. Hace unos años tuve una experiencia ministrando liberación, donde la persona que yo ministraba había tenido prácticas de taekwondo. Supuestamente tengo entendido que era cinta negra y no sé cuántas ramas más tenía, ¿verdad? Resulta que mi esposa y la hermana Paula en ese entonces me acompañaban sentados a la par de la persona que estoy ministrando. Yo estoy al frente de esa persona. Y resulta que en lo que yo estoy echando fuera al demonio, yo pude ver un demonio, un espíritu de odio en sus ojos. Yo le veía a esa persona una vista de odio, como diciendo: con mis ojos te voy a desbaratar. Pero resulta que esa persona, en lo que estaba sentada, hacía querer tirárseme. Y mi esposa y la hermana Paula en ese entonces querían agarrar. Y digo: no, por favor, no la agarren, porque en el nombre de Cristo Jesús llamo a ángeles que la sostengan. Y dice, en esa oportunidad, ella, como en varias ocasiones, se hacía balancearme, a tirárseme encima. Y yo veía como que alzaba la mirada arriba de mí y se volvía a sentar. Y volvía a alzar la mirada y se volvía a sentar. Y digo yo: esta persona algo está viendo. Algo está viendo. Piojos no creo que me esté viendo en la cabeza, ¿verdad? Y resulta que ya, cuando ya terminamos, le digo a la persona: dígame una cosa, ¿a usted qué le pasaba? Yo veía como que usted quería como tirárseme encima, y como que, no sé, usted me quería desbaratar con sus manos y todo lo demás. Me dice: sí. Yo estaba, dice, ella se veía como en dos dimensiones, pero en su ser interior. Ella podía ver en sus ojos, pero como cuando uno mira en una ventana. Usted sabe que uno está viendo desde adentro. Ahí está la ventana y mira hacia afuera. Dice que ella se veía así, pero ella sabía que había algo que le controlaba. Y entonces dice que ella sentía donde eso que le controlaba quería tirárseme encima y desbaratarme, ¿verdad? Pero a la vez dice que veía detrás de mí. La casa es una casa en basas de madera. Y dice que lo que esa persona podía ver detrás de mí, veía como a ángeles gigantes que pasaban la casa y que tenían unas espadas desenvainadas. Tenían unas espadas desenvainadas, que todo era que ella quería tirárseme encima, y los ángeles rápidamente
como a la velocidad de la luz, levantaban sus espadas para traspasarle. En ese entonces, mis amadas hermanas y hermanos, que les estoy contando, de ella que me cuenta eso, y a mí se me pararon los pelos. Aunque usted no lo crea, se me pararon los pelos. Yo me imaginaba a esos ángeles detrás de mí, hermana Marlene. Bendito sea el nombre del Señor. Yo lo creo. Por eso que cuando tengo que reprender demonios, yo creo que por el dedo de Dios echaré fuera demonios. Y eso es algo que usted también tiene que creer. Usted tiene que creer que usted vive en una dimensión de gloria. Usted tiene que creer que usted vive en una dimensión donde ahí hay gozo, donde ahí hay paz, donde ahí hay libertad, donde ahí hay abundancia. ¿No dice también en un contexto que Él prepara la mesa delante de nuestros angustiadores y que unge nuestra cabeza con aceite? Él es nuestra cobertura, nuestra protección. ¿Aló? ¿De qué temeremos? ¿Qué nos puede hacer daño? Si usted es con Dios, ¿quién contra vosotros será? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alguien me está siguiendo? Allá en el libro de Marcos también tenemos otra experiencia. En Marcos, si bien me acuerdo, déjeme ver, revisar mis notas. En el libro de Marcos capítulo 4 tenemos un acontecimiento. El maestro está en una barca juntamente con sus discípulos, los cuales se turban porque hay un viento que los azota y grandes olas llegaron a cubrir la barca. ¿Aló? ¿Están conmigo? Cubren la barca y ellos sienten como que van a perecer y le piden al maestro que haga. O no sé qué se imaginaron ellos, pero ellos seguramente estaban incluso hasta haciendo el Padre Nuestro, por decirles algo. Pero dice que el maestro dice, le habla al viento y les habla a las aguas. ¿Aló? ¿Alguien me sigue? Muy humanamente podríamos nosotros pensar y decir, este men está loco. ¿Cómo le va a hablar al viento y le va a hablar a las aguas? ¿Pero qué fue lo que hizo? ¿Le habló o no le habló? De forma literal podemos decir que sí, le habló al viento y le habló a las aguas, pero en realidad, mi amada hermana y mi amado hermano, Él no le estaba hablando ni al viento ni a las aguas. Él estaba hablando a la identidad que estaba dominando y controlando las circunstancias. ¿Aló? Si usted puede entender lo que le estoy diciendo, mi amado hermano, si usted sabe el ADN que usted tiene, no importa cuál sea su situación de vida, no importa cuál sea su circunstancia, no importa lo que sus ojos estén viendo, aunque también usted no pueda ver nada a su favor, déjeme decirle que Dios está obrando. Yo no sé a cuánto les estoy hablando aquí, no sé si el pueblo estará aquí, pero yo sigo creyendo que tengo un Dios vivo.